Bien, pues comenzamos. Hola y buenos días a todos y todas. Y por supuesto, bienvenidos a este webinar sobre estructuras metálicas, en concreto sobre conexiones de estructuras metálicas. Mi nombre es Yolanda del Peral Gochicoa, aunque por mi voz no lo parezca, y os pido disculpas de antemano porque debido a los virus que andan sueltos es muy difícil escapar y salir sana últimamente. Soy técnico especialista en Alplan desde hace muchos años y en la actualidad también soy eh, y ocupo el cargo de directora técnica en Alplan España. Y hoy os voy a hablar y mostrar una herramienta, o mejor dicho, una cajita de herramientas llamada Connections Toolbox, que está diseñada para crear conexiones entre estructuras metálicas. Y entre esos elementos que vamos a crear con esta Connections Toolbar están las placas, los soportes, vamos a ver también anclajes y pernos, soldaduras, hacer huecos en esas estructuras y la condición final. Esta caja de herramientas que os voy a presentar es bastante completa y es muy interesante. Antes de nada, quiero haceros no es un requisito, pero sí es necesario para que tenga un buen funcionamiento. Y es que esta conexión Toolbar se basa en y funciona con los elementos de la biblioteca de Nemetschek, los elementos de perfiles de biblioteca de Nemetschek, que se pueden descargar sin ninguna limitación desde la biblioteca de Alplan en el apartado catálogos de perfiles y de Nemetschek. Ahí tenéis una selección de todos los perfiles de estructuras metálicas para que os descarguéis los que necesitéis y los que utilicéis. Bien, pues vamos a empezar con las placas y para verlo nos vamos a verlo pues desde Alplan, que es lo que nos interesa. Bien, vamos a ver cómo modelar las placas para conexiones de estructuras metálicas utilizando esta toolbox. Las placas tienen la capacidad de establecer automáticamente sus dimensiones basándose en el perfil en el que la vamos a poner. Eh, Hay que tener en cuenta que la toolbox solo es compatible con elementos estructurales del catálogo de perfiles de Nemetschek. Las placas pueden utilizar puntos de ajuste para poder colocarlas en los extremos de estas estructuras metálicas. También pueden estar invertidas o desplazadas dependiendo de cómo se haya retranqueado los elementos estructurales que tengamos. Hay dos tipos de placas. Está la placa extrema, que se llama así porque se ponen los extremos, que también se utiliza para modelar la placa de los pilares metálicos. La segunda placa es la placa rigidizadora, ¿vale? Que es el segundo modo para dimensionar automáticamente las placas en función al perfil. Puede utilizarse para crear rigidizadores de almas de perfiles en I y también puede colocarse cómodamente dentro de las alas de los elementos estructurales mediante la función puntos de ejes. Igual que la otra, también se puede utilizar como estos rigidizadores como placas de bases de pilares utilizando esos puntos de ajuste adicionales. Y así puedo ir posicionando todas las diferentes placas.
Voy poniendo cada una, la voy modelando según como yo quiera personalizarla y la voy colocando en su punto de referencia. Como vemos, pues se puede personalizar bastante la forma, achaflanando esos cantos. Bien, la Toolbox también permite modelar placas sin utilizar información de perfil, o sea, no de manera automática. Como se puede ver, eh, se puede modelar una pestaña de cortante utilizando la entrada manual de dimensiones a través de la paleta y posicionarla en relación con el punto de referencia de la viga de entramado estructural. Y como se puede observar, puedo ir aportando aquí pues sus coordenadas para situarlas de manera manual. ¿Ves? Colocándola en en los tres ejes. Y como siempre, antes de cerrar, la vista previa. Bien, también puedo hacerlo por las coordenadas del programa directamente por propiedades. También puedo crear formas especiales de estas placas de manera manual, cogiendo cada uno de sus lados y achafranándolo hasta que se adapte a la forma que yo quiera. ¿Vale? O sea que podéis ver aquí que puedo darle las dimensiones y crear esos chaflanes. También en la situación de vernos con placas especiales, con formas especiales, podemos crearlas en el espacio directamente mediante poligonales, crear el contorno de esa forma especial y crear con estas herramientas una placa mediante polilíneas que marquen su contorno, ya que no es unas dimensiones específicas. Bien, pues ahora le toca el turno al siguiente elemento de la paleta, que son los soportes. Y vamos a ver cómo vamos a modelarlos dentro de esta Connections Tools. Me cambio el plan. Bien, voy a intentar conectar la cartela de la riostra a dos vigas adyacentes utilizando los soportes. Los soportes los podemos modelar utilizando los perfiles seleccionados directamente del catálogo de estudio. Se recomienda utilizar el catálogo de perfiles de Nemetschek, pero podemos utilizar los de estudio. Los puntos finales de la grapa pueden seleccionarse utilizando los métodos estándar de localización de puntos de Alplan. Una vez establecidos los puntos finales, es posible desplazar y girar el soporte alrededor de su eje local. Como con todos los elementos de la Toolbox, también me permite la vista previa para poder definir completamente las dimensiones y la orientación del soporte antes de confirmar su creación. Es posible modificar y reorientar el soporte después de crearlo. Los soportes también se pueden modelar con ángulos personalizados. Para situaciones de entramado que requieran conexiones sesgadas o inclinadas, podemos también utilizar esta herramienta. Como podemos ver, aquí puedo ir colocando estos soportes y, y después de colocados cambiar el ángulo, por ejemplo. Es decir, que colocarla no me limita a tenerme que quedar con esa pieza en concreto.
Después, haciendo un simple doble clic, o mejor dicho, con un clic, puedo ver sus propiedades y la podría estirar como hacemos con cualquier otro elemento de Alplan. La creo con la herramienta de Connections Toolbox y la modifico con las escalas también se pueden modelar con ángulos personalizados para situaciones de entramado que requieran conexiones sesgadas o inclinadas. Bueno, ya hemos llegado a los anclajes o pernos y vamos a ver cómo se modelan. La paleta de anclaje o pernos permite personalizar completamente los atributos físicos del anclaje, como son el tamaño, la longitud de agarre, la configuración de la tuerca o arandela y el grado. La vista previa incluye ejes de coordenadas locales para ayudar a la orientación y el posicionamiento antes de insertar. Tras la creación, los tornillos pueden colocarse, orientarse y copiarse utilizando los flujos de trabajo estándar de Alplan para colocar y localizar puntos. Puedo utilizar estas herramientas de Alplan para incluso desplazar esos tornillos y poderlos colocar en su posición correcta si no lo he hecho al insertar el elemento y quiero modificarlos. Utilizaré las herramientas que utilizaría en cualquier modelo. Con esta herramienta de Toolbox puedo modelar ganchos en L y J, como los que se encuentran en las placas base de los pilares, u otras conexiones de acero u hormigón. Esto es muy útil, sobre todo para detectar el choque de la armadura con los elementos de hormigón. La paleta de anclaje, o perno, eh, permite modelar convenientemente grupos de anclaje o pernos en lugar de tenerlos que modelar uno a uno. Podemos hacerlo todos a la vez, como mostramos aquí. Si nos fijamos, puedo abrirlos un poco más y hacerlo todos a la vez, no de uno en uno. Esto es bastante útil. En referencia a estos anclajes, eh, sobre todo estos anclajes también es posible especificar manualmente la longitud de agarre del anclaje o perno mediante la ubicación del punto. O sea, lo puedo hacer en pantalla y decidir la longitud que abarca. Para así lo puedo hacer de que coincida exactamente, con el grosor de los elementos que estoy conectando. Hay que tener en cuenta que en este momento puede ser necesario volver a posicionar eh, estos anclajes o pernos, que también me lo permite mediante las herramientas de Alplan, como haría con cualquier elemento. Bueno, son bastante interesantes los anclajes y llegamos a las soldaduras, que también tienen cabida en la caja de herramientas de Connections Tools. Vamos a verlo. En la paleta de las soldaduras, en el apartado de las soldaduras, nos permite personalizar completamente la geometría física, como el tipo de soldadura o la forma general de la soldadura, la anchura y el ángulo de inclinación. La Toolbox Connection utiliza un flujo de trabajo también de vista previa para este elemento, ¿vale? Que nos permite definir completamente las dimensiones y la orientación de la soldadura antes de confirmar su creación. El modo soldar todo alrededor o soldar todo lo de alrededor nos permite soldar convenientemente elementos estructurales de entramado a sus placas finales de soporte.
Si es necesario, los polígonos de soldadura pueden girarse axialmente para fijar su orientación. El modo manual, en lugar de hacerlo automático, permite definir una trayectoria continua a lo largo de la cual se pueden crear polígonos de soldadura que si se comete algún error, los botones de modificación permiten eliminar los puntos eh, que estén erróneos. Bien, ya queda poquito y hemos llegado, como he dicho al principio, a los huecos. Y he dicho al principio que esto, y si no lo he dicho, lo digo ahora, pues trae un poco de debate, porque hay quien lo llama huecos, agujeros, orificios, llamarlos como deseéis. A mí me parece bien huecos, aunque en el programa vienen agujeros, pero esos son temas de traducciones que vamos corrigiendo poco a poco. Bien, vamos a ver cómo crear huecos con estas conexiones. Bien, bien, pues vamos a ver cómo crea agujeros esta Connections Toolbox. Bien, en la paleta de estos agujeros, taladros o como los queramos llamar, nos permite completar los atributos físicos de este taladro, de este hueco. Eh, como la forma que tiene el hueco, su tamaño, la forma de la esquina para los taladros que sean rectangulares, como acaba, si es redondeada, si es recta. La caja de la caja, la toolbox utiliza un flujo de trabajo de vista previa, igual que todos los demás elementos, que antes de confirmar que se vaya a crear, pues podemos ver esa vista previa y comprobar que está correcta. Y al igual que los demás, incluye esos ejes locales para la localización y el posicionamiento. Míralo, qué bonito ha quedado el hueco ahí, con su redondeo en las esquinas. Estos huecos se ajustan automáticamente su profundidad en función del espesor del alma del perfil y el espesor de las alas de estas estructuras metálicas, ¿vale? Donde los vamos a colocar. El perfil con bridas, como las formas en I o en U, se coloca el taladro en la cara interior de la brida. Se crearán taladros en una sola brida, mientras que si se coloca en la cara exterior, es decir, que depende de la cara, si lo pongo por la interior, atraviesa solo de ahí para abajo, y si la pongo por la exterior, atravesará esta y la de arriba, como ocurre allí. Hay que tener en cuenta que esta función, como todas, es solo compatible con esos perfiles de Nemetschek. Luego no digáis que no lo he advertido. Alguno lo habrá preguntado por el chat. Ahora le echo un ojo. Para crear huecos en placas creadas con Connections Tools, hay que hacer doble clic en la placa. Después de dar todas las dimensiones, hacemos doble clic en la placa antes de situarlos. Y luego podemos situarlos con las coordenadas locales, como el resto de herramientas de esta Connections Tools. ¿Vale? También hay que confirmar antes de crear. Y ya hemos llegado a la última parte, ¿vale? De estas herramientas y vamos a ver cómo modelar condiciones finales en elementos de estructura metálica utilizando la Connections Tools. Hay que tener en cuenta que esta función solo es compatible con los elementos del catálogo de perfil de Nemetschek, como si no lo hubiera dicho hasta ahora, y funcionará con otros y no funcionará con otros, pero o puede ser que funcione, pero no lo hará de forma correcta, así que os aconsejo que os descarguéis esa biblioteca si lo vais a utilizar. Bien, pues vamos a ver cómo trabaja estas conexiones y cómo prepara los elementos para que se unan recortando partes de ellos. Lo que vamos a hacer con esta herramienta es principalmente crear unas secciones en el ala que seleccionamos primero y luego aplicamos un tipo de corte para que encaje ese ala en el pilar con el que se encuentra la viga, en este caso.
Defino tanto el ala superior como eh, el ala inferior, siempre tocando previamente, como habéis visto. Esto es muy beneficioso porque hay en ocasiones que hay que bajar con la grúa las vigas para poder cortarlas en el terreno y volverlas a subir. De esta forma ya van con los huecos correspondientes y se pueden montar in situ sin tener que andar eh, cargando con ellas para cortarlas previamente a la instalación. También se puede utilizar condiciones finales para crear las muescas de riostras de sección redonda hueca. Eh, Como se puede ver, las muescas se utilizan para una riostra vertical que conecta con una placa de refuerzo. Mediante las propiedades y opciones que tengo en la paleta del Connection Tools, puedo ir personalizando esas muescas eh, para adaptarlas a las necesidades que tengo. Como veis, puedo definirla y puedo incluso poner más, hacer diferentes muescas con diferentes dimensiones. También la puedo posicionar localmente, como todas estas herramientas, esto es todo común, y confirmar antes de insertar. Las condiciones finales también se pueden utilizar para retranquear las alas de las uniones de viga a viga, por ejemplo. Cuando se encuentran dos vigas, hacer ese retranqueo para que encajen y queden bien conectadas. Vamos a ver un detalle de unos Python Part ahora en el final para que veáis también. Y bien, la Python Part placa base que se encuentra aquí en la biblioteca dentro de los Python Parts de elementos estructurales. Bien, pues esta placa base se puede utilizar para crear rápidamente una placa base de pilar completa, mostrando el dimensionamiento de la placa en función del perfil, así como los patrones de pernos. Por supuesto, igual que los demás elementos de la Connection Tools, tienes que utilizar los perfiles de la biblioteca de Nemecheck y lo que hace es tener los elementos que están dentro de la Connection Tools agrupados en un elemento único que se adapta en este caso, pues la base del pilar. Viene con los pernos, viene con todo. Y directamente aquí puedes ir definiendo su representación y sus tamaños y todas sus propiedades. Está bastante completa esta Python. La Python par empalme de columna crea una conexión de empalme del alma y la brida atornillada para perfiles en I. Ofrece la posibilidad de personalizar la conexión de la brida y también ofrece la posibilidad de personalizar las dimensiones de las placas de alma a alma, así como sus respectivos patrones de pernos. Bueno, igual que la placa base de Pilar, está creada con un conjunto de esas herramientas que vienen dentro de Connections Tools. Bueno, pues solo queda deciros que esta Connections Tools y todos los elementos relacionados con estructuras metálicas son elementos de ingeniería estructural y solo están disponibles en las licencias de ingeniería y por supuesto en la licencia completa de AEC. Para aquellos que dispongan de licencia de arquitectura, aunque en España los arquitectos también diseñan y calculan estructuras, tanto metálicas como de hormigón, se trata de ingeniería y de cálculo y de modelado estructural. Y por eso se incluyen en las modulaciones
de licencias de esa tecnología de ingeniería. Si eres arquitecto y aparte de diseñar, también realizas la parte de ingeniería y quieres probar al plan ingeniería, te invito a que aproveches la oferta que actualmente tenemos, donde al adquirir una suscripción que no te compromete a pagar de por vida, sino solo el tiempo que utilices esa licencia, eh, actualmente con la adquisición de esta suscripción regalamos una formación en Alplan Arquitectura y Alplan, y ahora hemos añadido también un curso de Alplan Ingeniería en una plataforma e-learning para que aprendas a tu ritmo. Si estás interesado, contacta con nosotros en el correo que tienes en la pantalla, en info.es@alplan.com, o déjalo en los comentarios de la encuesta que te vamos a pasar al finalizar este webinar. ¿Vale? Sin más, encantada una vez más de pasar este ratito con vosotros. Os deseo a todos un muy buen fin de semana. Hasta la próxima.